refiero con algo muy puntual. Por ejemplo, dicen que F es igual a ¿quién? Acá, que es la constante de proporcionalidad, por la carga 1, por la carga 2, sobre la distancia al cuadrado, ¿sí? En este caso, para esta materia, vamos a agregar un vector unitario, ¿sí? ¿Alguien sabe cómo se calcula o se determina el vector unitario? El vector unitario lo único que hace es darle una dirección a ese vector de fuerza. En cursos pasados, no sé si así lo hayan trabajado, pero por ejemplo, lo único que trabajaban era esta parte. Y obviamente siempre les daba una magnitud y el maestro o la maestra siempre les decía Q1 y Q2, pues pongan los positivos porque si hay uno negativo, no puede ser posible que haya una magnitud de fuerza negativa, ¿sí? Pero en este caso, sí tenemos que tomar en cuenta, el vector unitario y también los signos, ya que el vector unitario se va a desarrollar, el vector unitario no es más que ¿quién? El vector distancia, ¿sí? Vamos a ponerle R1 menos R2, ¿sí? R2 entre su propia magnitud, ¿sí? R1 menos R2. A ver, aquí arriba permítanme corregir. No es este valor, es nada más el vector distancia entre su propia magnitud. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? No. No, profe. No, profe. Ninguna, profe. Muy bien. Entonces, si nos dicen que la carga Q1, está ubicada en un punto X que vale 1, 2, 3, en donde tenemos coordenadas cartesianas, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Tenemos coordenadas cartesianas. Entonces, pues tenemos que esta carga está ubicada en 0, 1, 2, y la otra carga pues está, vamos a suponer que está aquí, y tenemos a Q2, ¿sí? Tenemos Q1 y Q2. Y Q2 dice que está en 2, 0,0. ¿De acuerdo? Entonces, jóvenes, hay una distancia entre estas dos cargas. Pero dice que hallemos la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la carga 2. Entonces, el sentido que vamos a analizar es el siguiente. Y el vector distancia es R1, 2, ya que vamos de la carga 1 hacia la posición de la carga 2. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos en esta primera parte, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues colocamos el punto en donde está ubicado ¿quién? La carga 1 menos el punto en donde está ubicado la carga 2. ¿Qué quiere decir esto? Pues vamos a llamarle, si ustedes gustan, este es el punto subíndice 1 y este es el punto subíndice 2. ¿Sí? Entonces, es el punto de partida menos el punto donde quiero llegar. ¿Quién es el punto de partida? P subíndice 1
¿Y quién es el punto de llegada? P subíndice 2. ¿De acuerdo? Entonces hacemos la resta, ¿verdad? Son vectores. Recuerden que estas componentes que son, este es X1, este es Y1, este es Z1, este es X2, este es Y2 y este es Z2. ¿Sale? Entonces lo que hacemos es restar. El que está en el punto 1, 0 menos 2, pues me va a dar menos 2, ¿verdad? ¿Sí? Y luego 1 menos 0, pues sigue siendo 1, ¿sí? Y luego dice 2 menos 0, pues me queda 2. Entonces, esto lo que me está representando es que tenemos menos el vector distancia, o sea, el vector distancia que une esos dos puntos de carga, ¿sí? Es igual a ¿quién? A menos 2 a X más a y más 2 a Z, ¿sí? Y como dijimos acá, ¿verdad? Hay que dividirlo entre su magnitud vectorial para poder obtener el vector unitario. Entonces, la magnitud, ¿cómo lo obtenemos? Pues como menos 2 al cuadrado de esto, 1 al cuadrado, que es la otra componente, y 2 al cuadrado, que es esta otra. ¿Sale? Entonces tenemos menos 2 a X más 2 más a Y más 2 a Z entre, pues tenemos 2 al cuadrado, es 4 más 4, 8 y una 9, raíz cuadrada de 9 es 3. Entonces, el vector unitario que obtenemos es este que les estoy encerrando. Lo voy a resaltar para que se den una idea. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? No, profe, ninguna. Yo, No, profe, ninguna. el vector unitario Ajá. menos 2ax más ay más 2az, siempre se va a mantener con los primeros signos, con los signos del primer vector que se encontró. A ver, no entiendo. O sea, Lo que esto... pasa es que Ajá, adelante. lo que pasa es que yo pensé que se sacaba directamente ya con los cuadrados y por eso no me cuadraba el menos 2ax. A ver, Pero es que aquí ustedes tienen que hacer la resta y los signos los tiene que dar, pues, el de mayor valor, el de mayor magnitud, ¿no? claro, ¿Sí? claro. Y entonces aquí hay que respetar el signo que te dé. Obviamente, a la hora de calcular la magnitud, pues todos te van a quedar al cuadrado. O sea, lo que está dentro de la raíz, Positivos. todos se van al cuadrado, pues, todos los negativos se van y te va a dar, Positivos. obviamente, una magnitud positiva, ¿no? Claro, claro. ¿Sale? No sé si eso era la Sí, duda. esa era la pregunta. Muchísimas gracias. ¿Alguien más tiene dudas, preguntas, comentarios, jóvenes? No, profesor. No, ninguna. Bueno, entonces, ahora sí, ya tengo prácticamente todo. Entonces, mi fórmula que está acá, pues vamos a empezar a sustituir. ¿Sí? ¿Quién es la carga Q1? Pues la de 20 microcoulomb. Bueno, pues 20 por 10 a la menos 6, de acuerdo al prefijo, ¿verdad? ¿Quién es la carga Q2? Menos 300 microcoulomb. Entonces ponemos menos 300 microcoulomb. Entre 4pi, aquí por favor no es E, es epsilon. Traten de ir corrigiendo esa parte si es que lo están anotando en otra parte o traten de guardarlo. Es epsilon 0. No es E0 por la magnitud al cuadrado y por el vector unitario. Entonces 4pi, epsilon 0, esto es lo que vale. Y aquí tenemos 3 al cubo.
¿Por qué puse 3 al cubo? Porque recuerden que es por el vector unitario. Y el vector unitario, de acuerdo a lo que tenemos acá, pues tiene un denominador 3. Y la fórmula dice R al cuadrado. Entonces al cuadrado y este está a la 1, pues entonces lo pasamos como 3 al cubo y ya nada más lo que queda multiplicando es el puro denominador. Numerador, perdón. Lo único que queda multiplicando es el numerador. ¿Sale? No sé si alguien se perdió de ahí o tiene alguna duda. Ok. Entonces, pues aquí ya no es más que tomar la calculadora y hacer los números, ¿no? Multiplicamos todo esto. Déjenme cambiar de color, a ver si se puede. ¿Quiere el resultado, profe? Sí, a ver, Ok. multiplicamos esto para corroborarlo nada más, Sí, por ya lo favor. tengo, ya lo tengo. Multiplicamos esto que estoy resaltando, pues son todo lo que está en el denominador, lo multiplicamos, lo dividimos entre 4pi y luego lo dividimos entre 8.854 por 10 a la menos 12 y entre 3 al cubo. Y bueno, nada más dígame si está correcto este resultado. Sí, todo eso está correcto. Todo eso Ok, está correcto. de acuerdo. Entonces, no debemos de olvidar, por favor, porque luego siempre hacemos a un lado las unidades y aquí pues son es newtons, ¿no? La fuerza está dado en newtons, ¿de acuerdo? Entonces, hay que tener en cuenta esa parte. Y luego, ahí termina mi problema. Si quiero saber cuánto es la magnitud, bueno, ¿qué tendría yo que hacer? ¿Qué tendría yo que hacer si quiero saber la magnitud? Bueno, pues agarro nuevamente, digo, la magnitud de la fuerza. 1, 2 es igual a ¿quién? Pues la raíz cuadrada de ¿quién? De 3.99 al cuadrado más 1.99 al cuadrado y más 3.99 al cuadrado. Y bueno, ahí sí apóyenme con su calculadora. ¿Cuánto da ese resultado? Da 5.98. 5.98 newtons. Ese sería el valor. Ese sería el valor que andamos buscando, la magnitud. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, ninguno. ¿No? A ver, los demás, revisen, por favor, para que no a rato me digan, es que aquí no le entendí. Entonces esos 5.98 newtons ya es la magnitud de todo el vector, ¿verdad? Sí, es correcto. Es la magnitud del vector fuerza para este problema en donde nos piden la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la carga 2. ¿Sale? Ok, gracias, profe. Pues nada. ¿Alguien tiene alguna otra duda, pregunta, comentario? Yo, profesor. Ok, de acuerdo. Bueno, ahora bien, si ustedes ven, déjenme cambiar de color para no. Si ustedes ven esta configuración que hicimos, es lo que realmente el problema nos está pidiendo, ¿verdad? O sea, la fuerza que la carga Q1 ejerce sobre la carga Q2. Pero, ¿qué pasa si nos cambian la jugada y nos dicen, no, pues, o nos piden también calcular la fuerza que la carga Q2 ejerce
sobre Q1. Entonces, este vector distancia, ¿cómo se llamaría? Vector distancia 2, R21. 2, 1. Y ahí cambia esta configuración. ¿Sí? Si nosotros nos ponemos a hacer todo el procedimiento, ¿qué creen que pase con el vector distancia? ¿Qué resultado nos va a dar el vector distancia? ¿Qué resultado nos va a dar el vector unitario? ¿Alguien tiene alguna idea? Lo mismo. Pues lo mismo, ¿no? Lo mismo, pero con signo cambiado. Contrario. Aquí sería positivo, aquí sería negativo y aquí sería negativo. ¿Sale? Entonces, ¿por qué sería esto? Porque aquí esto 2, 0, 0, que ahora es mi punto inicial, estaría aquí. Menos esto que está inicialmente estaría en el punto 2. Entonces sería 2 menos, perdón, 2 menos 0 me va a dar 2, ¿no? Luego sería 0 menos 1, pues me va a dar menos 1. Y luego sería 0 menos 2, pues me daría menos 2. Las magnitudes se preservan, pero el vector apunta hacia otro sentido. Y es obvio, o sea, ahora si me estaban diciendo vas a Indios Verdes, ahora vas hacia el Zócalo, pues bueno, son dos vectores con diferentes direcciones. A lo mejor supongamos que en distancia es la misma, pero en direcciones diferentes. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? No, profe, todo bien. No, Ninguno. Ok. profe. No, profe. Y obviamente, si este nuevo vector distancia veo mi vector unitario, pues también va a cambiar su resultado. O sea, la primera componente va a ser 2/3 de AX menos 1/3 de AY menos 2/3 de AZ. Entonces, ahí es donde está el detalle, ¿no? ¿Sí? Entonces, por esa razón yo me atrevo a decir, bueno, si lo que calculamos es la fuerza 1,2 y me piden calcular la fuerza 2,1, pues simple y sencillamente va a ser el negativo ¿de quién? Pues de la fuerza que acabamos de calcular. Si yo lo despejo, pues me va a quedar el negativo de esa fuerza. Por esa razón, la fuerza 2,1, ¿a qué sería igual? La fuerza 2,1 sería igual ¿a quién? A 3.99, bueno, menos 3, perdón, ya multiplicado en AX. Y luego sería menos, por menos, me va a dar más, 1.99 en AZ. Y luego me daría este otro por este menos, me va a dar más 3.99. Profe, yo nada más tengo una pregunta. Perdón, aquí es AZ, aquí es AY. Sí, dígame. ¿Por qué justamente en esa parte ahorita estoy leyendo, dice F1 a 2 es igual a menos F2 a 1? O sea, ¿por qué tuvo que cambiarle el signo? Ok, no entendió lo que comenté de la posición de las cargas, ¿cómo se hacen? Sí, sí, sí. De ahí sale el signo negativo. O sea, ¿para Sí, qué, correcto. para qué necesito yo que hacer todo lo que hicimos inicialmente si lo único que cambia es el signo? ¿Sí estamos de acuerdo? O Correcto. sea, lo único que está cambiando es un signo. Lo que me está haciendo nada más el cambio de la posición, si voy de 1 a 2 o de 2 a 1, lo único que está cambiando es si es positivo o si es negativo. ¿Sí? Entonces, no tengo yo la necesidad de arrancar y hacer todo el cálculo otra vez para calcular, valga la expresión, nuevamente la magnitud de la fuerza, pero en sentido contrario. Por eso nada más le pongo un signo, signo negativo, que es el que está bailando ahí entre todos ellos, ¿no? Ujú. ¿Sí? Es por esa razón. Porque si no pongo el signo negativo, tú tendrías que calcular esto
haciendo todo esto que hicimos inicialmente. Ok. Y se vuelve un poco impráctico porque dices, bueno, si tú te das cuenta, pues la posición de las cargas están cambiadas. Entonces, lo que me dio positivo me va a dar negativo. Lo que me dio negativo va a dar positivo. Entonces, pues lo multiplicas por el signo menos y te hace el mismo efecto que si tú agarras y resuelves todo nuevamente. ¿Sí? Ok, ok. Ese es el por qué Ahora se le pone entendí. el signo negativo, ¿no? Ok, Sí, gracias. ok. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? No, pues ¿No? No. Bueno. Y bueno, realmente ese es todo el problema. No hay más que hacer ahí, vaya, ¿sí? Nada más es considerar la posición, los prefijos que anteceden, que preceden a las magnitudes de las cargas, si es kilos, si es megas, si es gigas, si es micros, si es nanos, o sea, hay que tener mucho cuidado. Hay que ir haciendo un formulario. No se confíen, por favor, de que, pues lo tengo en los apuntes, ¿no? Y el día del examen, pues resulta que entre tanta desesperación no lo encuentran en ningún lado. ¿De acuerdo? Ahora bien, les comento algo al respecto. Normalmente, en los cursos anteriores, salvo que me digan lo contrario, únicamente han trabajado con cargas puntuales. En algunas otras materias les llaman cargas de pruebas, ¿sí? O sea, ¿qué son las cargas puntuales? Pues una carga de prueba que le doy un valor, le doy una magnitud, o sea, una posición y su magnitud. Y en base a eso veo si hay atracción, repulsión y qué es lo que está pasando, ¿sí? Pero también, jóvenes, también en este curso, no solo nos vamos a abocar a determinar casos de cargas puntuales, sino vamos a hablar de distribuciones de carga, ¿sí? ¿Qué es una distribución de carga? Bueno, tenemos tres distribuciones principales. Una de ellas es una distribución de carga volumétrica, una distribución de carga superficial o de área y una distribución de carga lineal que pudiera ser un perímetro, ¿de acuerdo? Entonces tenemos estrictamente esas distribuciones de carga. Recuerden, es carga volumétrica, ¿sí? Carga laminar o superficial y pues la carga lineal o la que representa un perímetro, ¿no? Entonces, esa es la situación que vamos a analizar. Y cuando ya tengamos eso, para cuantificar la distribución de la carga que hay en un volumen, en una superficie o en una línea, a ver, permítanme tantito. Perdón, jóvenes.
Entonces, estábamos hablando que también vamos a trabajar tanto con cargas puntuales como con distribuciones de cargas. Y ahí cabe mencionar, chavos, que vamos a trabajar con los diferentes tipos de coordenadas que existen. Las coordenadas cartesianas, que son estas que ya estamos trabajando, las coordenadas cilíndricas y las coordenadas esféricas. Y aparte, cuando nos toque resolver un ejercicio o un problema de distribución de carga, obviamente ya no tengo dos cargas puntuales, que algebraicamente las resuelvo como esto que hicimos, ¿sí? Allá ya hay una distribución de carga, por ejemplo, en una superficie, comparándola con una carga puntual en otro punto. Entonces tenemos que integrar. Si es un volumen, hay que integrar 3 veces. Si es una superficie, hay que integrar 2 veces. Si es una línea o es una carga, densidad de carga lineal, hay que integrar una sola vez. ¿Sí? Entonces, en base a eso y en base al tipo de coordenada que tengamos, pues va a ser la forma en que resolvamos el problema. ¿Sale? No hay tanto detalle ahí más que estar integrando. Ahora bien, bueno, no sé si ahí hay alguna duda, alguna pregunta. No. No, profe. Ok, bueno. Entonces, si ustedes ven la fórmula, voy a tratar de borrar todo lo que ya puse. Si ustedes ven la fórmula de la ley de Coulomb, ¿sí? Si ustedes ven la fórmula, única y exclusivamente nos sirve para pares de cargas, o sea, compara fuerza de atracción y repulsión entre pares de cargas, ¿sí? Pero bueno, ¿qué pasa si yo tengo 3 cargas? ¿Qué pasa si yo tengo 4? ¿Qué pasa si yo tengo N cargas? ¿Qué tendría yo que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer? Pues sumar todas las fuerzas totales, ¿no? Ok, sumaríamos todas las fuerzas, pero tendríamos que tener una carga en particular o una carga común a todas. ¿Sí? Ahí, bueno, el problema me lo tiene que dar, ¿sí? No es nada más arbitrario, para que lo entendamos un poquito. Déjenme poner acá. Por ejemplo, si tengo aquí, por decir acá, Q1 menos Q2 más Q3 y por acá menos Q4 y acá nos ponen, por ejemplo, Q nada más y nos dicen, calcule la fuerza total que las cargas 1, 2, 3 y 4 ejercen sobre la carga Q nada más. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo que comentaba el compañero, analizo esta con esta, esta con esta, esta con esta, esta con esta, y vectorialmente voy a sumar elemento a elemento. Y lo que salga de ahí será mi vector de fuerza. Y de ahí podemos obtener la magnitud de ese vector. No sé si se está entendiendo. Llamemos esta 0, por ejemplo, Q0. Entonces tendríamos aquí R, 1, 0. Aquí tendríamos R, 2, 0. Aquí tendríamos la distancia R, 3, 0. Aquí tendríamos la distancia R, 4, 0. Y por ende tendríamos cuántos juegos de fuerzas. Aquí sería la fuerza 1, 0. La fuerza 2, 0. La fuerza 3,
0. Y la fuerza 4, 0. ¿Sí? Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4 fuerzas. ¿Sí? Al final, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Que la fuerza total sobre Q0 sería igual a ¿quién? A la fuerza, vamos a llamarle 10, más la fuerza 20, más la fuerza 30, más la fuerza 40. Y ahí estaría todo. Y esto, jóvenes, se llama y se ocupa también en circuitos eléctricos, teorema de superposición. ¿De acuerdo? No es más que analizar el efecto solito de uno y luego el efecto solito del otro, luego el efecto solito del otro y luego el efecto solito del cuarto con respecto a un elemento en común. No es todos contra todos, sino se define un elemento común y en base a eso se trabaja. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? No, ninguna. Ok. Bueno. Entonces continuamos. Continuamos a la solución de este problema. Aquí nada más hay 3 cargas. Déjenme borrar. Hay 3 cargas. ¿Sí? Una vez platicado esto. ¿Sí? Esto es parte de lo que expusieron sus compañeros o que trataron de exponer. Entonces nos dicen que hay 3 cargas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Hay 3 cargas. Vamos a poner que es Q1. Ustedes encárguense de hacer el dibujito de dónde están posicionados. Mi Q3. Entonces, Oiga, profe, perdóname, eso es algo sí, que quiero saber. En el examen nos va a pedir dibujos, ilustraciones y ese tipo de cosas. a ver, yo que ya le entiendo a esto, lo puedo resolver así. Claro. Si ustedes lo resuelven así, porque ya le entendieron, no hay ningún problema en hacer el dibujo. Pero si les piden hacer el dibujo, pues lo tendrán que hacer. O si no le entienden, pues lo tendrán que hacer para dar, pues, con la situación que les están pidiendo. Porque a lo mejor ahorita apenas empiezan y dicen, está tedioso estar dibujando. Pero bueno, si se pide, pues lo tendrán que hacer. Va O que si va. no le entienden así de bote pronto, pues tendría que hacer el dibujo para ver qué es lo que me están pidiendo. ¿Sale? Sale, gracias. Ok. Entonces acá nos piden, dice, determine la carga total que se ejerce en Q1. ¿Debido a quién? A Q2 y a Q3. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces vamos a tener varios vectores, ¿verdad? Distancia. Distancia 2, 1 y distancia 3, 1. ¿Sí? Entonces empezamos con 2, 1. Ya dijimos, es el punto, ¿sí? Es el punto donde estamos ubicados, que se supone que el Q1 está en el origen, ¿sí? Bueno, el problema ahí, desafortunadamente, el dibujo no lo pusieron, pero porque sé que está aquí, es el punto donde quiero llegar menos mi punto de partida. ¿De acuerdo? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Entonces empezamos a hacer estas cuestiones. Y Q2 está en -1, 0 y -1. ¿Ok?
que es el dato que tenemos aquí. ¿Sale? Entonces es el punto donde quiero llegar menos el punto de partida. ¿Dónde quiero llegar? Al 0, 0, 0. ¿Y cuál es mi punto de partida? Pues el menos 1, 0, 1. Entonces 0 menos menos 1 me da 1. 0 menos 0 me queda 0. 0 menos menos 1 me da 1. Entonces tengo una componente en X, 0 en Y y una en Z. Sacamos la magnitud de ese vector distancia, pues es raíz de 2. Y entonces mi vector unitario 2, 1, pues me queda como AX más AZ entre la raíz cuadrada de 2. ¿De acuerdo? Sustituimos en la fórmula. Q1 vale 50 microcoulomb, lo tenemos acá. Y Q2 vale menos 75 microcoulomb y lo tenemos acá. Sobre 4pi, nuevamente la corrección aquí, por favor, es epsilon 0, ¿sí? Que vale 8.854 por 10 a la menos 2. ¿De acuerdo? Por la raíz cuadrada al cubo, la raíz cuadrada de 2 al cubo. ¿Por qué al cubo? Recuerden que este inicialmente pues tiene una raíz de 2 acá, ¿verdad? ¿Sí? Y esta nada más tiene raíz de 2 al cuadrado. Entonces, pues si multiplicamos denominador por denominador, pues tiene la misma base, me va a quedar raíz de 2 al cubo. Esa es la razón por la que aparece el cubo de este lado. Y resolvemos, apóyenme ahí con su calculadora, y me dice que el resultado es menos 11.91 en AX, menos 11.91 en AZ, en newtons. A ver si da ese resultado, por favor. Sí, profesor, a mí me salió ese resultado. Ok. A ver, vamos a ver, permítame tantito, que alguien estaba adentro, dice que ya salió y... Aunque ya casi acabamos, pero bueno. Sí, profe, sí de ese resultado. Ok, correcto. Entonces seguimos a la otra componente. ¿La componente de quién? De Q3 sobre Q1. Y hacemos lo mismo. La posición en donde queremos llegar, donde está Q1, que es 0, 0, 0, menos la posición en que se encuentra Q3, que para este caso es 1 menos 1, 2. Entonces Q3 está en 1 menos 1 y 2. ¿Sale? Entonces, eso es lo que tenemos. Y entonces tomamos 0 menos 1, pues menos 1. 0 menos menos 1 me da 1. Y 0 menos 2, pues me da menos 2. Entonces tenemos menos AX más AY menos 2AZ. ¿De acuerdo? Y sustituimos, bueno, obtenemos su magnitud, 1 al cuadrado, o menos 1 al cuadrado, como quieren llamarle, 1 al cuadrado, menos 2 al cuadrado, nos queda como raíz de 6. Mi vector unitario entonces va a estar dada como como el vector distancia entre su propia magnitud. Y me va a dar esto. ¿Sí? Entonces sustituimos la carga 1, pues ya dijimos que vale 50 microcoulomb y la carga 3 menos 100 microcoulomb. Entonces sustituimos todo lo demás. Ya sabemos por qué este 3 acá, porque el cubo, y multiplicamos. Y bueno, pues nos queda 3.05 en AX menos 3.05 en AY más 6.11 en AZ. Por favor, corroboren que eso esté correcto. Sí, profe.
Muy Sí, sí, bien, profe. excelente. Entonces, ya que tenemos eso, aplicamos el teorema de superposición, que dijimos que vamos a sumar las fuerzas que intervienen o que están directamente, como dice acá, sobre o influyendo sobre la carga Q1. Entonces, sumamos ¿quién? Sumamos F21 más F31. Entonces, tenemos que sumar F21, que dice que tenemos menos 11.91 en AX y más 3.05 en AX, y eso me da menos 8.91 en AX. Sí, Y correcto. luego, y luego tenemos ese mismo valor y de mismo signo en Z. Como en la componente 3.1 tenemos una componente en AY, cosa que no hay en la fuerza 2.1, bueno, pues la repetimos únicamente, no hay con quién restarla o sumarla, ¿verdad? Y ya nada más hacemos la diferencia entre el valor de Z menos 11.91 y más 6.11 en AZ, y nos queda menos 5.8 en AZ. Y todo esto pues ya está dado en newtons. Y esa es la fuerza total que la carga 2 y 3 ejercen sobre la carga Q1, aplicando el teorema de superposición. La magnitud, ¿cómo sería? Pues bueno, elevar al cuadrado cada componente de la fuerza total y nos daría 11.04 newtons. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto sería eso? ¿Estamos de acuerdo? ¿Están bien los resultados? Sí, profe. Sí. Ok. Bueno, entonces, esos serían los dos problemas. De carga puntual, uno, nada más un par de cargas, así tal cual como lo pide la ley de Coulomb, y la otra con 3 cargas, emulando o utilizando el teorema de superposición, analizamos el efecto de una carga con respecto a la otra, y al final sumamos. Si son 10, pues haríamos lo mismo, la 1 con la 0, la 2 con la 0, la 3, o sea, con la referencia, y sumaríamos los efectos. Profe, ¿De yo nada más acuerdo? tengo una pregunta. Sí. Las coordenadas que nos van a dar de las fuerzas, perdóneme, de las cargas, ¿nos Ajá. las va a dar el problema? O... Sí. De hecho, con razón. de este problema, pues pónganle las coordenadas acá. Se tienen 3 cargas puntuales y estas son sus coordenadas. Es que es Q1, justo lo que le iba a preguntar. sí. Q1, aquí no la pusieron, pero aquí debe de estar acá al frente. Pónganla al frente. ¿Cuáles son sus coordenadas? Lo que pasa es que el problema no marca las coordenadas, marca precisamente la figura, pero los chavos que hicieron esto no hicieron la figura, y en la figura viene las coordenadas. Entonces es más fácil ponerlas ahí, y si quieren hacer la figura, adelante, no hay ningún problema, ¿no? ¿Sale? Pero en lo sucesivo, pues nos tienen que dar las coordenadas de entrada, ¿no? Ok, profe, ok. ¿Sale? ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? Ok. Entonces, hemos trabajado con cargas puntuales. No vamos a hacer 20 de esto mismo, 20 de lo otro, pues está bien sencillo, ¿no? Entonces vamos a ir repasando ejercicio tras ejercicio, vamos a ir avanzando. Y si ustedes se dan cuenta, el problema 3 habla de una carga puntual, pero también habla ya de una distribución de carga sobre un disco. Entonces, aquí sí necesitamos 2 cosas: saber integrar y saber el concepto de cada tipo de coordenada. O sea, ¿qué representa cada tipo de coordenada? Por ejemplo, las cartesianas, si hablamos de un volumen, pues es un cubo. Si hablamos de una superficie, pues es un cuadrado o un rectángulo. Si hablamos de una línea, pues es una raya nada más en X, en Y o en Z.
Si hablamos de coordenadas cilíndricas y hablamos de un volumen, estamos hablando, pues, estrictamente de un cilindro que puede tener sus tapas, o sea, su tapa, su base y su tapa, o puede ser como si cortaran ustedes un tubo. Eso sigue siendo un cilindro, pero no tiene ni tapas ni base. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ese sería la esencia, ¿no? Y la otra sería, pues, perdón, si hablamos del volumen, si hablamos de una superficie, pues puede ser nada más la tapa o la base del cilindro. Es una lámina, finalmente. O si hablamos de una línea, estamos hablando de un anillo y estamos hablando de un perímetro. ¿Sí? Entonces, nos tenemos que ir involucrando poco a poco en cada uno de esos tipos de distribuciones de carga, pero tomando muy en cuenta, ¿qué cosa? Pues los tipos de coordenadas que vamos a manejar. ¿De acuerdo? Si es una coordenada cilíndrica, bueno, pues con mucha más razón. ¿De acuerdo? Las coordenadas cilíndricas, si es cilíndricas, digo esféricas, su mismo nombre lo dice, pues es una esfera tal cual, ¿no? O sea, podemos analizar su volumen como una esfera, ¿sí? O puede ser un cascarón o puede ser una esfera sólida, ¿de acuerdo? Entonces, quiero que para el día de mañana, bueno, en las notas que les di y en la exposición no tomaron en cuenta esa parte, lean un poco los tipos de coordenadas y las densidades de las densidades de carga. ¿Qué es una densidad de carga lineal? ¿Qué es una densidad de carga superficial? ¿Qué es una densidad de carga volumétrica? Ahí viene, no tienen que ir a buscar en otra parte, ahí en las notas que se les dio, ahí viene todo. Para mañana, y tengan a la mano sus tablitas de integrales para que el día de mañana, bueno, pues empecemos a atacar este tipo de problemas. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? A ver, aquí, ¿quién No, está ninguno. preguntando? Vamos a ver en el Ninguno, chat. profe. A ver, dice, profesor, ¿cree poder mandarnos ese documento igual para estudiarlo? ¿A cuál documento se refiere? ¿Este de los problemas? Ya lo mandó. Ya lo mandé. O las notas, también ya lo mandé. Entonces no sé cuál documento se refiere al compañero. Ok, bueno. Sale, chavos, pues gracias por haberse conectado. Disculpen que me tarde un poquito en llegar, pero bueno, vengo tratando de avanzarle desde San Ángel hasta acá por Zacatenco, entonces sí se me hace un poquito tarde. Pero bueno, vamos revisando los ejercicios y una vez que tengamos unos ejercicios ya considerables y ya que entiendan alguna situación, entonces ya repartimos todo lo demás y ya cada quien tendrá por lo menos un problema para resolver y avanzar en la materia. Si tienen alguna duda, adelante, o si quieren revisarlo y mañana preguntar, también se vale. Entonces, no sé, ¿tienen dudas, preguntas, comentarios? Por mi parte no, profe. No, Ok. profe. No, Bueno. profe. No, De mi profe. parte ninguna, profe. Sale. Entonces, pues nos escuchamos mañana, jóvenes, y les agradezco se hayan conectado y que tengan una buena tarde. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Igualmente, profe, hasta Hasta luego. luego, Hasta profe. luego. Hasta Hasta luego. luego.